Bien. Los cambios químicos, físicos y nucleares, dice así, los cambios de las modificaciones son cambios que no alteran la composición íntima de las sustancias o solo lo hacen de modo aparente y transitorio, recibe el nombre de cambios físicos. Un cambio físico es, si yo tengo estos lentes, hago es un cambio físico. ¿Por qué? Porque siguen siendo lentes, no se cambia nada. Si yo los levanto o los bajo, es un cambio físico. Si hago rodar, es un cambio físico, ¿sí? Cuando no se altera la constitución de lo que lo está formando. Dice, cuando el cambio experimentado modifica permanentemente la naturaleza de las sustancias y no es reversible, el fenómeno es un cambio químico. Tomo un papel, le prendo fuego, se va a convertir en ceniza. Y hay algo que se fue, el humo, el dióxido de carbono, monóxido de carbono. A lo mejor este tiene agua, porque para hacer papel se usa una gran cantidad de agua, también va y se va a evaporar. Entonces, ya ya no es irreversible, porque ya no puedo tener la hoja, nunca más voy a poder tener la hoja se transformó. Entonces, ese es un cambio químico. Y el otro, un cambio nuclear implica, dice ahí, la modificación interna del átomo, es decir, modifica la cantidad de protones, electrones y neutrones. Cuando se modifican los protones, neutrones y electrones de un átomo, entonces estamos haciendo un cambio nuclear. Esos son los tres cambios. No se te olvide, cambios físicos, no se altera la materia, cambios químicos, hay una alteración de ella, y los cambios nucleares pues, son los que tienen que haber un cambio en los protones, en los neutrones o los electrones. ¿Hasta ahí va muy bien? Muy bien. Ahora vamos con dice, los cuatro estados de la materia son sólido, líquido, gas y plasma, más el que agregamos condensado, Bose e Einstein. Lo vamos a ver de una manera más clara, más ejemplificativa. Los sólidos, como el celular, tienen forma propia. Aquí es un prisma rectangular y tiene volumen. ¿Sí? No se puede comprimir, no puedo hacer chiquito. Esos son los sólidos. Los líquidos, ¿tienen volumen? Sí. ¿Tienen forma? No, porque el agua toma la forma del recipiente que lo está conteniendo. Sí, la forma del recipiente. Si yo tengo una botella para tomar agua en forma de corazón, pues el agua va a formarse como un corazón. Sí. ¿Por qué? Porque los líquidos sí tienen volumen, pero no tienen forma propia. Muy bien. Dice también ahí que sus espacios intermoleculares son mayores que de los sólidos, porque los sólidos están apretaditos, los líquidos están separaditos y los gases más. Espacios y no se pueden comprimir los líquidos. Los gases, sus moléculas tienen cohesión casi nula, o sea, no pueden estar juntos, ¿sí? Están muy separados. Los espacios intermoleculares están muy separados. Los gases no tienen forma ni tampoco tienen volumen. Eso es. Y el plasma es un gas que está constituido por electrones y por iones cargados positivamente, lo que te decía ahorita. Es un gas formado por electrones, que son las cargas negativas del átomo, pero también por iones que están cargados positivamente. El plasma es un excelente conductor de la electricidad por tener electrones libres, ¿verdad? Muy bien. Los cambios de estado de agregación son 6, ¿sí? En general, ¿sí? Vamos a ver el primero, el sólido. Vamos a verlo con un líquido que conocemos que es el agua, para verlo el ejemplo. Solidificación, cuando pasa de sólido a líquido,
¿Dónde veo un ejemplo donde el agua yo lo tengo sólido? Cuando es líquido o es sólido y se convierte en líquido. ¿El hielo? Sí, o sea, si tú sacas el hielo y lo dejas a la temperatura ambiente, ¿qué va a pasar con él? Se va a derretir y se va a hacer la fusión porque es de sólido a líquido. Pero ¿cuál es lo contrario? De líquido a sólido. ¿Cuándo qué? Solidificación. Cuando el agua la metemos en el congelador y se hace piedra. Ese es el sólido. Ahora, cuando está líquido y lo quiero convertir a gaseoso, se llama evaporación. Es cuando ponemos a calentar agua para el café. Pero ese vapor que sale choca con la pared que está fría del techo de la cocina. Ese gas va a chocar con una atmósfera fría y se va a convertir otra vez en líquido. Así funciona la lluvia. Así es la lluvia. O sea, está el mar. Calienta la superficie del mar, se evapora, se forman las nubes. La nube, si está en un ambiente muy bajo, ahí va a seguir, pero si sigue subiendo y se sigue cargando, va a llegar un momento dado en que va a tener, el agua va a ser muy pesada, las gotas van a ir juntándose, y cuando ya no pueden estar, ¡pum!, caen. Y esa es la precipitación, ¿verdad? La otra, cuando el sólido pasa al gas directo sin pasar por el líquido, se llama sublimación. Aquí tenemos una sustancia que es como una piedra, la ponemos, la quemamos en un recipiente, no se va a hacer líquido, se empieza a evaporar de sólido a gas. Y se llama sublimación. Y un ejemplo es el material que utilizamos en la escuela es el yodo. El yodo. Con ese podemos sublimar. Pero si yo tengo un gas y va a pasar a sólido, también se hace en ese experimento. En ese experimento se hace lo siguiente: se pone un vaso precipitado, se pone la piedra de yodo, ese es el símbolo, lo pongo a calentar, se forma un vapor, ya está ahí la sublimación. Pero yo voy a poner acá un recipiente con hielo y esa condensación, ese gas va a topar con el hielo frío y aquí se van a formar otra vez los cristales que estaban abajo. Esa se llama sublimación en inglés. Un ejemplo es la nieve. Acá está el vapor de agua, anda arriba. Viene el friazo y lo convierte en hielo. Pues no cae agua, cae hielo, la nieve. Sólido. Entonces ahí tenemos cuando va el gas, pasa a sólido sin pasar por el líquido. ¿Verdad? Y ese es el ejemplo de que es la nieve. Después tenemos, este es el repaso que tú puedes hacer en casa. Ahí vas a leer sobre qué hizo Niels Bohr, lo que hizo Anthony Laurent Lavoisier. A él se le consideró el padre de la química. Y después vienen algunos ejemplos. Vamos a poner una P en el número 7 si la sustancia es pura y una M si es una mezcla. Tenemos el aire que respiramos, pues es una. Porque si el óxido y oxígeno es una mezcla. Es una mezcla. Porque aquí anda el aire que respiramos. El aire aquí está, estamos respirando oxígeno, sabemos. Pero no nada más hay oxígeno, aquí hay hasta contaminación, hay monóxido, carbono, dióxido de carbono, hay un montón de sustancias. Un refresco embotellado es una mezcla. Tiene agua, tiene azúcar, colorante y otras cosas que trae, y el gas, el ácido carbónico que lo trae. El agua con el cual se acaba de regar el jardín también es una mezcla. Y el diamante de un anillo es pura.
¿verdad? Muy bien. Dice, las propiedades extensivas ahí enseguida de la materia dependen de la cantidad de materia que presenta en una sustancia. Eso ya lo vimos anteriormente. Cuando afirmamos que el hidrógeno gaseoso se quema en presencia de oxígeno para formar agua, ocurre un cambio químico que se llama combustión. Esa es la combustión. El hidrógeno gaseoso se quema en presencia del oxígeno para formar agua. Ocurre un cambio químico que se llama combustión. Ahora, en la parte número 10 tenemos a una molécula. Esto pues ya lo vimos en la clase que vimos en el pasado módulo 16, que es el 9 que estamos viendo. Dice 4NO2. Aquí el 4 nos dice la cantidad de moléculas de dióxido de nitrógeno. Son 4 moléculas de dióxido de nitrógeno. El 4 es un coeficiente y nos dice cuántas moléculas hay de esto. Esto es un elemento llamado nitrógeno. Y la O, y cuando llevan un numerito, se llama subíndice, que es el número de átomos que tiene esa sustancia. De aquí hay 2. ¿Y cuántos nitrógenos? 1, porque no trae número. Muy bien.